Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido muy interesante. Siempre se lo digo de manera subliminal, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Visión RDN, ahí está. Tenemos 28,600 suscriptores con más de 4 millones de visualizaciones, siendo uno de los programas más vistos en la red social de YouTube a esta hora de panel, los domingos de panel en República Dominicana. Hoy tenemos una invitada muy especial y aquí ya la ponen en línea y es Tomasina Tolentino de Mackenzie. Es una profesional quien aspira a ser miembro de la Cámara de Cuentas. Ella es contadora pública por la Universidad Tecnológica de Santiago, con maestría en Administración Financiera por la Universidad P y maestría con doble titulación en la Alta Dirección Pública del Instituto Ortega y Gasset, eso en España. Pero yo le hago una pequeña introducción. Ahora yo le voy a pasar, como decimos, el balón a ella para que ella se presente a ustedes y de algunos datos biográficos de quién es Tomasina Tolentino. Buenas. Buenos días. Un placer, Ariel, estar con ustedes en Visión RDN. Gracias por la invitación. Pues, en primer lugar, Tomasina es una dominicana común, como cada uno de los ciudadanos, casada de 27 años, 2 hijos, de una familia extensa de 7 hermanos. Creo que es mucho más importante esa humanidad. Pero a nivel profesional, yo soy contadora pública, como decías, de la Universidad Tecnológica de Santiago. Tengo maestría en Administración Financiera de la Universidad APET y doble titulación del Instituto Ortega y Gasset de España en Alta Dirección Pública y del Instituto IGlobal. También diversos diplomados, cursos, talleres y seminarios en prevención de lavado de activos, planificación estratégica, proceso y en todos los procedimientos de la cooperación internacional, porque yo he trabajado básicamente en 2 sectores: cooperación internacional y también el sector público. 2 aspectos muy importantes y que sirven de un pilar fundamental, digamos, para ser parte de esta Cámara de Cuentas que aspiramos, porque como sabemos, la cooperación es uno de los sectores que más apoya a las instituciones públicas en procura del fortalecimiento institucional por un lado y de la transparencia también. Siempre aportan recursos con estos fines. Así que Tomasina es esto, una dominicana que se ha preparado para servir a su país, que lo ha demostrado en más de 25 años de ejercicio profesional en el sector y que ahora aspira a miembro de la Cámara de Cuentas, una importante organización en procura de lograr el buen uso de los recursos públicos. Sí, Tomasina. También hemos visto en su background profesional que se ha desempeñado en diversas posiciones de la Dirección de Administración Pública, como directora de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda. Creo que también, si me corrige el dato, pero fue la primera directora administrativa del Tribunal Constitucional Dominicano y encargada de la organización de gestión de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, entre otras importantes instituciones que usted ha dado su expertise profesional. Pero me nace una pregunta muy sencilla y muy básica. ¿Por qué Tomasina decide en este momento ser miembro de la Cámara de Cuentas, un órgano como lo dice la Constitución de control externo? Solo dice el artículo 248 de la Constitución que la Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos, también del patrimonio del Estado, que tiene personalidad jurídica con carácter técnico y goza de autonomía administrativa, operativa, presupuestaria, y estará compuesta por 5 miembros. Ya eso lo va a elegir el Senado. Entonces, ¿por qué le llama la atención? Ya que ese órgano ha sido muy cuestionado, ha estado en una línea de fuego en el país, marcado en la sociedad, y también vimos al presidente de la República
quien se expresó como ciudadano, porque no puede hacer una destitución de la Cámara de Cuentas, pero como ciudadano que pidió la renuncia de esos jueces, la renuncia de esos miembros de la Cámara. ¿Por qué Tomasina se empeña en ser miembro de la Cámara de Cuentas? Bueno, justamente por eso que usted dice, la Cámara por muchos años ha estado en el ojo de la ciudadanía, ha estado, digamos, en esa solicitud, en ese llamado de cada uno de los dominicanos a que la Cámara eh, haga su trabajo y muestre a la ciudadanía en qué se están utilizando los recursos públicos, si se están utilizando bien, si no, que cumpla, digamos, con este rol para el cual fue creado. Entonces, yo soy una dominicana con mucha vocación de servicio y bueno, mi experiencia y mi trayectoria profesional así lo demuestra, que he trabajado en el sector público y he tratado en cada lugar en el cual me he desempeñado, como usted dice, por ejemplo, ahora que estoy en el ámbito de las finanzas públicas, en el Ministerio de Hacienda, de lograr todos los objetivos y metas de las áreas que he tenido a cargo, de hacerlo lo mejor posible, aprovechando las competencias que he ido adquiriendo en mi formación académica y los equipos también de trabajo que he tenido la dicha de dirigir, aprovechando sus competencias para que logremos los objetivos y metas de cada una de estas unidades. Entonces, ¿por qué ahora, en este momento, cuando la Cámara está siendo cuestionada? Bueno, porque consideramos tener las competencias técnicas necesarias, la experiencia profesional, la voluntad y sobre todo los valores éticos, morales y familiares que hacen falta para transformar esa Cámara de Cuentas y que la ciudadanía se sienta representado en ella, se sienta que cuando la ciudadanía paga sus impuestos, la Cámara sirva de ente certificador de que esos recursos son bien utilizados. Y en el caso de que no sean utilizados bien, entonces que tenga la suficiente evidencia y documentación para tramitar a las autoridades competentes para que se apliquen las sanciones correspondientes, porque no solo que diga que está bien, que diga en los cuales casos sí está bien y en los que no, entonces contribuya con las autoridades para que se sancione y dé seguimiento a la aplicación de estas sanciones, que también es rol de la Cámara de Cuentas. Y como bien usted dice, el artículo 248 de la Constitución dice que la composición de la Cámara de Cuentas debe de ser por personal técnico, porque es una institución primordialmente técnica, responsable, ¿verdad?, de examinar las cuentas públicas. Entonces, ¿quiénes deben examinar estas cuentas públicas? Los contadores. ¿Qué es Tomasina? Contadora pública, con Sí. maestría en administración financiera y un valor agregado además de tener alta dirección pública, que es necesario hoy día. Creo que la selección que deben de hacer los legisladores debe de estar basada en algunos elementos principales. En primer lugar, competencias técnicas. En segundo lugar, experiencia. Y tercer lugar, los valores éticos y morales que deben de ser validados en el ejercicio y en la trayectoria profesional de cada uno de los postulantes, que somos muchos. Y bueno, entiendo poseer las competencias para conjuntamente con los demás que sean seleccionados, pues hacer un buen equipo de trabajo y lograr transformar esa institución que tanta falta hace a la ciudadanía dominicana, que necesita mucho legitimarse. Y la mejor forma de legitimarse es usted dando los resultados que espera la sociedad como institución y como ciudadano también. Sí. Usted mencionó una vértice de tres elementos fundamentales, que es la experiencia en el área técnica y lo ético, como lo estipula la Constitución. Ahora, hay un elemento que me gustaría planteárselo para ver si usted lo tiene en su propuesta, y era tecnología. Sí. Porque con este tiempo, mire un ejemplo como nosotros nos hemos adaptado, un ejemplo, a una pandemia, a hacer una entrevista remota, que antes eso no se podía, y ahora hay herramientas. Pero en el área de la contabilidad será importante modernizarse en ese sentido, utilizar la herramienta del Internet, que también es muy favorable. Tiene dentro de su propuesta también ese elemento fundamental. Así es, el elemento tecnológico
es un eje fundamental de nuestra propuesta de cambio y fortalecimiento para la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? No solo porque debemos adecuarnos a la realidad. En este momento, por ejemplo, de pandemia, no podríamos estar trabajando sin haber contado con la tecnología como herramienta de apoyo, pero eso Sí, debe de mantenerse en cada una de las instituciones y si nosotros utilizamos la tecnología como un pilar, por ejemplo, podemos tener la interconexión de base de datos. Hoy las instituciones trabajan como islas. Cada una tiene sus propios sistemas, cada uno tiene su propia base de datos y no se comparte. Si logramos que se hagan la convergencia de estos sistemas informáticos y se obtenga información oportuna, seríamos mucho más eficientes. Un análisis financiero, por ejemplo, de un movimiento bancario, de un movimiento, de un mayor general, de una institución pública, es mucho más fácil hacerlo a través de un sistema informático. Pero además podemos llegar a más instituciones públicas en un menor tiempo. Recordemos sí, que la Cámara de Cuentas tiene que auditar cualquier institución pública o privada que trabaje con fondos públicos y llámese esto el gobierno central, instituciones descentralizadas y autónomas, los poderes y los gobiernos locales. Entonces, son muchas las instituciones. Hablar de gobiernos locales, estamos hablando de sobre 400 instituciones, solamente a nivel de ayuntamientos, de juntas distritales, entre otras. Del gobierno central estamos hablando de cerca de 400 instituciones también. O sea que necesariamente para hacer un buen trabajo y ser eficiente hay que apoyarse en la tecnología. Y por supuesto, un eje muy importante, los recursos humanos, porque no sí. son 5 miembros que van a hacer el trabajo, esos 5 miembros van a tener la responsabilidad de hacer el diseño estratégico que va a guiar durante esos 4 años de gestión. Sin embargo, hay que acompañarse de ese personal técnico. Por ende, hay que poner en el centro de la organización al ciudadano por un lado y a los recursos humanos y técnicos con que cuente la Cámara de Cuentas o que se adicionen de ser necesario para lograr los objetivos y metas y también lograr la ejecución del plan de auditoría que debe de ser construido también, que es parte de nuestra propuesta, trabajar un plan de auditoría integral que incluya la Cámara de Cuentas como responsable del control externo, pero también que incluya al Poder Legislativo también como ente fiscalizador de los recursos públicos y que incluya a la Contraloría General de la República como ente responsable del control interno. Estos 3 elementos y alineados a las mejores prácticas internacionales que existen en materia de control externo, entonces tenemos que trabajar ese plan integral para estos 4 años de gestión y apoyarnos en esos recursos humanos para ejecutarlo necesariamente. Sí, hay algo muy importante que usted menciona y fue la palabra Contraloría General de la República. Y ahora me nace una pregunta. El artículo 250, creo que el 250, sí, estoy seguro, el 250 de la Constitución habla de las atribuciones de la Cámara de Cuentas, que sus atribuciones serán, además de la que le confiere la ley, examinar la cuenta general y particulares de la República Dominicana, presentar al Congreso Nacional los informes de fiscalización del patrimonio del Estado, auditar y analizar la ejecución del presupuesto general, entre otras cosas, entre otras atribuciones muy importantes. Pero entonces, en estos momentos, o sea, en la actualidad, la Contraloría dice que va a auditar todas las instituciones públicas por presuntos manejos irregulares en estos momentos. Pero la auditoría no tiene que partir primero de la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas, el artículo 248 dice que es el control externo, es el Externo. órgano superior externo fiscal, porque un ejemplo, hacer una auditoría, la Contraloría, por más serio que sea, porque no vamos a cuestionar la seriedad de nadie, ni vamos a poner en tela de juicio a nadie, pero por más serio que se ve, que sea, en la sociedad lo van a ver como juez y parte.
Justamente, la Constitución misma, además de la Ley 1004 de Cámara de Cuentas y 1007 de la Contraloría General de la República, hacen esa distinción de las funciones. La línea es delgada, pero está claramente definido. La Cámara de Cuentas es responsable del control externo, o sea, de las auditorías, una vez concluya el año fiscal del sector público, que termina el 31 de diciembre. Emite una opinión sobre los estados financieros de estas instituciones y también vela por el cumplimiento de normas y procedimientos y en el logro de objetivos y metas, que son los tres principales elementos que debe atender la Cámara de Cuentas. Y la Contraloría es control interno, o sea, en los procesos que se van ejecutando de control y ejecución del gasto público. Entonces, si la Contraloría en este momento hace la contratación, aún sean en firma de auditores externa, de unas auditorías, está siendo juez y parte, que es una pasada gestión, ¿cierto? Otro elemento para tomar en consideración, porque los resultados que pueda tener esa auditoría, aún siendo contratada por firmas de renombre externa, puede dar lugar a que pierda legitimidad ese trabajo diciendo que los resultados son porque son de un pasado periodo de Sí, gobierno. Entonces, nuestra recomendación es, en ARA, ¿verdad? La Contraloría está interesada que se acerque a la Cámara de Cuentas, a los actuales, o cuando seamos elegidos, porque yo pretendo ser elegida claro, claro en que los sí. próximos días, y que trabajen de la mano en unos adecuados términos de referencia y que lo lancen de forma conjunta, o lo ideal que puede ser que se haga directamente con el Poder Legislativo, que tiene también potestad de fiscalizar los recursos públicos y la Constitución le da amplios poderes. Por lo tanto, esta contratación pudiese hacerla directamente el Poder Legislativo y no la Contraloría, que sería realmente ser juez y parte en un proceso que no le corresponde. Existe el Sistema Nacional de Control y Auditoría, del cual tanto la Contraloría como la Cámara de Cuentas Sí. lo conforman, además del Poder Legislativo, pero es para trabajar en un plan conjunto de prevención de la corrupción y que motiven al buen uso de los recursos públicos, que es lo que exige la ciudadanía y a lo que manda la Constitución mismo. Pero tanto como contratar las auditorías, no es su facultad y es inconstitucional, como tal plantea Jariel. Hay una máxima que dice, una máxima popular, que aquí en este país, o sea, hablando en el argot ya para que el público en general entienda por dónde le voy a hacer la pregunta, que dice que hay muchas leyes, muchas, pero poco régimen de consecuencia. Hay muchas leyes. Incluso hay una ley que es la 311-14, que el servidor público que no presente una declaración jurada de bienes incurrirá en falta grave de tercer grado prevista en la ley 4108 de función pública. De función pública. Y también eso es a lo que las sanciones ahí se aplican a los que no presentan a tiempo o a los que falsean informaciones de declaración de bienes, que hay un ejemplo, personas, hay que, claro, en todo hay que demostrar si una persona tiene los bienes o no, porque usted no puede cuestionar si no tiene el dato, pero Exacto. hay cosas que llaman la atención, que dice, ah, pero fulano pudo tener más, fulano pudo tener menos, puede entrar en un hipotético caso en el falseo de esos datos. Entonces, no se aplica el régimen de consecuencia. Y la pregunta va por lo siguiente, Tomasina, porque la va a ver un pueblo dominicano, usted es una mujer de una alta experiencia, una profesional muy calificada, una persona que maneja el tema a grosso modo y una persona muy preparada que ha estado también en Gracias. instituciones públicas, que la ha dirigido. Y esto lo hago yo como ciudadano porque veo la capacidad. Yo al que tiene la capacidad se lo digo, claro. Entonces, Tomasina Tolentino de Mackenzie haría cumplir el régimen de consecuencia ante la ley. Definitivamente que sí. Eh, Cuando cualquier funcionario a la entrada o salida a una posición pública presenta su declaración jurada de patrimonio, los ciudadanos en sentido general hacemos un análisis simple y decimos, bueno,
X funcionario dice, presenta sus bienes y presenta sus cuentas con recursos mínimos. Y tú dices, pero el nivel de vida que ostenta, que vemos a diario en los medios, no es lo que planifica. O sea, ¿qué ha pasado con sus bienes? Y el otro análisis es el que declara muchos bienes, pero su diario vivir, vemos que realmente no es así. Sí, Entonces, es un análisis simple que tú haces. Como parte de nuestra propuesta, nosotros tenemos en carpeta que estas declaraciones juradas de patrimonio no se hagan solamente al inicio y al final de un periodo de gobierno de un funcionario, sino que anualmente se vayan revisando. En primer lugar, ¿verdad? Hay que revisar la licitud de cómo obtuvo esos recursos, porque también es responsabilidad de las instituciones públicas velar porque sea lícito ese patrimonio que ha sido declarado. Y a partir de ahí, entonces, que anualmente se vaya haciendo la revisión del incremento o disminución de los patrimonios para garantizar la licitud por un lado y por el otro lado también para que no se acumule. Porque ¿qué es lo que sí, pasa hoy día? Tantos funcionarios del gobierno local, de los gobiernos locales, de las instituciones del gobierno central, del poder legislativo también, es imposible que la Cámara de Cuentas pueda atenderlo y hacer un examen a profundidad para 4 años de gestión y algunos que tienen 8 años, mucho más. Entonces, si esto se fuera revisando anualmente, no hubiera ese cúmulo. ¿Qué se puede hacer también? Hacer alianza con otras instituciones públicas para que colaboren en este proceso. Y me alegró mucho ver que en el día de ayer se firmó un acuerdo con la Superintendencia de Banco, que es una de las propuestas que nosotros hemos estado comunicando a través de los medios, que deben de utilizarse, hacerse estas alianzas estratégicas entre instituciones para aprovechar las competencias de cada uno, aprovechar las informaciones que tienen cada una y ser más eficiente. Entonces, cuando nosotros hagamos estas revisiones anuales, el que no haga su declaración definitivamente no se le puede pagar, que es lo que manda. Hay que aplicar ese régimen de sanciones, porque ciertamente nosotros tenemos un marco legal y normativo muy fuerte. Para todos nosotros tenemos una ley o un procedimiento o una resolución, pero al momento de aplicar las sanciones, entonces somos muy cautos, siempre estamos concediendo exenciones. Por algo simple, por ejemplo, ya inició el proceso de renovación de marbetes para la circulación de vehículos. Sabemos desde ahora que tenemos hasta el 31 de diciembre. No lo hacemos y en enero dan otra prórroga en detrimento de lo que sí cumplimos a tiempo. sí. Entonces, en una Cámara de Cuentas de la cual Tomasina Tolentino forme parte, vamos a impulsar que el que no cumpla con la normativa se apliquen las sanciones que indiquen la ley, porque sí, eso somos nosotros muy responsables de que sea el cumplimiento legal, porque para eso es que está la Cámara de Cuentas, para garantizar, ¿verdad?, que se actúe conforme a la ley. Y conforme a la ley es que se elijan inclusive unos miembros que sean técnicos y que no tengan afiliación partidista. Y por eso es que me he decidido a postularme, porque cumplo con esos requisitos. Así que para comenzar cumpliendo la ley, ahí es que tenemos que apostar a esa selección de técnicos con probada experiencia, de una alta solvencia moral y de también una trayectoria en el sector público. Como usted decía, yo tuve la dicha de ser parte de ser de ese primer equipo que trabajó en la conformación y en la organización Sí, administrativa financiera de este Tribunal Constitucional, que es una de las altas cortes que comenzó su trabajo por allá por el 2011, y tuve esa dicha de trabajar en todos esos procedimientos internos, y es una institución fuerte como es el día de hoy el Tribunal Constitucional. sí. Yo le agradezco de verdad por darnos la oportunidad, una profesional de muy alto nivel como usted, que la sociedad está demandando de la independencia hace mucho. Ustedes ven que las presiones sociales en la distintas partes del mundo ha sido que los órganos, un ejemplo de control externo, eh, las altas cortes, la Junta Central Electoral, los órganos de extrapoder, que no son necesariamente vinculados al Estado,
que se escojan personas con total independencia, como lo requiere la ley. Ahí en el derecho hay una persona que es el barón de Montesquieu, que hablaba siempre de la división de los poderes del Estado en el espíritu de la ley, la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque él decía que tiene que haber contrapeso entre los poderes, la teoría de los contrapesos. Entonces yo en lo personal la visualizo como una mujer preparada, categóricamente profesional. Le pongo el título de categoría porque tiene peso y maneja bien el tema, y le deseo toda la suerte del mundo. Este programa esta plataforma está abierta para cuando usted desee venir, y esperamos entrevistarla ya siendo presidenta de la Cámara de Cuentas o miembro de la Cámara de Cuentas, que sería muy importante para la República Dominicana, ya que demanda de personas independientes. Yo quiero que usted dé un mensaje final para que los legisladores en su toma de decisión también vean el nivel técnico que se requiere para encabezar ese órgano de control externo muy importante en la República Dominicana. Sí, muchas gracias, Ariel. No quiero finalizar sin agradecerle a usted y a todo el equipo de Visión RDN por la invitación. Sí. Y bueno, finalizar agradeciendo a la ciudadanía en primer lugar, que de ser elegida, yo, Tomasina Tolentino, voy a ser su representante en la Cámara de Cuentas para velar porque esta institución cumpla con el rol para el cual fue creado, y hacer un llamado a los legisladores, en primer lugar a la Cámara de Diputados, que debe hacer la conformación de las ternas, y luego a los senadores que tendrán la responsabilidad de la elección, de decirle que miren a esta dominicana que se ha formado en administración financiera, que tiene una amplia experiencia en el sector público, que tiene una capacidad probada durante los años de ejercicio profesional, y que además le va a ayudar a ellos legitimarse también, que son los representantes de la ciudadanía. Y ellos han dicho, necesitamos instituciones que funcionen, que vayan acorde a la ley, que se legitimen, y para legitimarse hay que legitimarla desde la conformación mismo de los órganos de gobernanza de estas instituciones, como es el Pleno de la Cámara de Cuentas. Así que es aquí una dominicana que cumple con los requisitos, así que no tienen que mirar para otros lados. Así que yo espero verme en una de esas ternas y luego seleccionada. Así que espero volver a Visión RDN ya a contar la experiencia del proceso de transformación. Claro. Tomasina, muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa y regresamos.